y la verdad que estamos felices de que nos acompañe el día de hoy porque vamos a tener un tema bastante interesante, ya que esto pues en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, y vamos a hablar sobre que se refuerza, ¿verdad?, por parte del IMSS Colima la prevención y detección oportuna. Así que ya me acompaña y le damos la bienvenida. Ella es la doctora Adriana Martín del Campo Vázquez, directora de la Unidad de Medicina Familiar número 17. ¿Qué tal? Bienvenida, buen día. Hola, mucho gusto, gracias por recibirme. Uh-huh. Hola, mucho gusto, gracias por recibirme. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, pues vamos a platicar hoy sobre tuberculosis en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis. Excelente. Bueno, doctora, y bueno, la tuberculosis, ahorita que entremos en el tema, me va a encantar pues cómo nos lo va a compartir, nos va a informar, pero sí quisiera primero tener como en cuenta que justo ahorita, antes de que entráramos con usted en entrevista, antes del corte, un compañero de nosotros pues compartía que hay una queja, ¿no? Un reporte debido a que ahí en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 17, pues él mencionaba que no le habían retirado unos puntos de alguna cirugía a una persona, atendió este reporte. Entonces, me gustaría que primero aclaráramos eso y ya después ahondáramos en el tema. Sí, muchas gracias. Mira, las instituciones de salud tenemos unos mecanismos de seguridad para el paciente en donde antes de hacer el retiro de puntos debe tener una valoración por un médico para ver si la herida ya está apta para el retiro de puntos. El personal de la enfermería no puede tomar la decisión, aunque tengan todas las capacidades y conozcan las situaciones de las heridas, pero para seguridad del paciente se pide que pase con un médico para que indique por escrito el que ya la herida pues está limpia, cerrada, apta, porque puede ocurrir que cuando retiramos los puntos se pueda volver a abrir la herida, eso se llama dehiscencia de la herida. Entonces, para evitar alguna complicación que se pudo prevenir, pues se les pide eso. Entonces, nada más es si el paciente quiere volver el día de hoy con nosotros, en su turno de adscripción preferentemente, sino también sábados y domingos tenemos servicio desde las 7 de la mañana hasta las 9:45 de la noche, entonces tenemos mucha oportunidad de que uno de nuestros médicos lo valore. Excelente, entonces bueno, pues ahí está la información, la aclaración. Hay que primero ser evaluados porque claro, sin esa evaluación pues no se le puede realizar ninguna intervención, ¿verdad? Que no esté aprobada, autorizada previamente. Bueno, pues también ahora sí ya entrando al tema que es lo que nos compete el día de hoy en este marco del Día Mundial de la Tuberculosis, el IMSS de Colima pues ya está reforzando, está previniendo también para la detección oportuna. Coméntenos, doctora, ¿qué es la tuberculosis para muchas personas que no lo entiendan? Y también, ¿por qué sigue siendo tan importante en el tema de salud pública? Bueno, mira, la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria, un bacilo, que hoy en día continúa siendo una de las enfermedades infecciosas que por muerte, por infección, es de las más comunes, acompañada del VIH. Es importante porque puede atacar diferentes órganos. El más común en el 85% de los casos pues es el pulmonar, pero puede afectar meninges, que es la capita que recubre el cerebro, huesos, ganglios, riñones. Entonces, sí es una enfermedad infecciosa que debemos de tomar en consideración, porque sí puede dejar secuelas severas. Muy bien. ¿Y cómo se transmite la tuberculosis pulmonar? Bueno, la tuberculosis pulmonar, la forma de infección es esta en que el paciente habla, tose, canta o escupe y se transmite a través de la vía aérea. Entonces, por eso es importante que tomemos precauciones. Híjole, entonces es súper contagiosa. Entonces, o sea, si una persona tiene tuberculosis y con el simple hecho de estar cerca de ella y que hable, ya nos está contagiando. Si pudiera ser así, porque se necesitan muy poca cantidad de bacilos para que te infectes. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas que deben alertar a la persona que pues diga, ah, yo estoy teniendo esto, me siento así, tengo estos síntomas, puede ser tuberculosis pulmonar? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, el primero a considerar y el que nos da más información es
Presentar tos por lo menos 2 semanas, que tenga flemas. Antes había un eslogan hace muchos años, ya voy a revelar mi edad, que decía, toda tos latosa puede ser tuberculosa. Bueno, es porque es el punto en que podemos pensar más que pudiera ser tuberculosis. Puede haber otros síntomas como fiebre o sudoración, preferentemente nocturna, es la característica, pérdida de peso, fatiga constante, como mucho cansancio para los pacientes. En niños puede haber disminución del crecimiento. Sí hay una serie de síntomas que podemos considerar nosotros, pero el principal es una tos que no se quita. ¿Y cómo la podemos diferenciar de la influenza? Porque la influenza pues también tiene síntomas similares a los que ya comenta usted. ¿Cuál es lo que marca esa pauta diferente? Influenza es un cuadro gripal y presenta todos los síntomas característicos de un cuadro gripal. Puede haber congestión nasal, escurrimiento nasal, puede haber fiebre pero sin predominio de horario, es una tos que puede ser seca o con flemas, ¿sí? Entonces, como es difícil para los pacientes diferenciar entre una tos y otra, la recomendación es que acudan con el médico a valoración. Directamente hay que acudir. Y justo, bueno, pues al momento de que acude el paciente que diga, bueno, pues yo tengo estos síntomas, voy a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo, una vez que ya está ahí el paciente, cómo detectan ustedes que es tuberculosis? Bueno, en el IMSS afortunadamente, también en los centros de Prevenix, que son los que atienden nuestras compañeras de enfermería y las enfermeras especialistas en medicina familiar y el médico familiar, puede hacer la solicitud para el paciente de una baciloscopía, que consiste en la toma de 3 muestras seriadas. Eso quiere decir que 3 días diferentes nos vas a regalar una muestra de lo que llamamos expulso, que no es otra cosa más que esta flema que sale cuando tosemos y se manda al laboratorio para que se visualice al microscopio los bacilos. Muy bien. Y si cuentan con un tratamiento específico, ¿cómo es ese tratamiento? Bueno, una vez que se establece el diagnóstico y también se ve como el grado de severidad a través de estudios de rayos X y otra serie de estudios, pero sobre todo la baciloscopía y los rayos X, se establece el tipo de diagnóstico que es a base de unos antibióticos muy específicos que se llaman antifímicos, y el tratamiento debe ser otorgado por personal de salud, ya sea por un médico o por una enfermera. Generalmente con nosotros es enfermería quien, una vez que se hace la indicación médica, lo entrega. A este tipo de tratamiento se le pide que vaya todos los días o cada semana, dependiendo del cuadro en el que se encuentre, para que se le entregue y se vea que tome la toma. Okay. Con la finalidad de evitar que no se tome el medicamento y que vaya a haber algo que se llama resistencia al antibiótico, porque es difícil de tratar una vez que hay resistencia. Entonces, de esta manera, el sector salud se asegura de que no vaya a pasar eso. Muy bien. Y bueno, pues ya una vez que estamos en este tema, ¿cómo podemos prevenir que se agrave la enfermedad? ¿Qué medidas son las que podemos utilizar para prevenirlo? Bueno, para prevenirlo es eso, ir a atención temprana, porque es una enfermedad que hoy sabemos que es prevenible, curable, a partir de los tratamientos que se tenemos, pero esto necesitamos un diagnóstico temprano. La única forma es acudir con nosotros para que se te hagan tus detecciones. ¿Hay una vacuna, doctora, para ello? Sí, una de las formas principales de prevención, sobre todo cuando estamos chiquitos, muy característico de México y América Latina, es la vacuna BCG, que es la vacuna Bacilo Calmette-Guerlain, que es esta que nos deja la marquita en el brazo, porque nos la ponen a los pocos días de haber nacido, da una protección aproximada entre 10 y 20 años. Y bueno, la principal función de esta vacuna es prevenir la tuberculosis miliar y la tuberculosis en meninges, que serían 2 formas de tuberculosis severas que pueden dejar secuelas muy graves. No quiere decir que la pulmonar no, pero estas al nacer, como estamos muy pequeños con bajas defensas, es importante que la tengamos y es gratuita. Entonces, una forma de que sepamos, pues eso, de que sí la tenemos es eso, ¿no? Que tenemos ahí la marquita en el brazo y es justo esa, la famosa vacuna que nos deja marcados de por vida. Sí, Muy bien. esa. Y bueno, pues las personas que conviven con alguien que ya está diagnosticado con tuberculosis, ¿qué deben de hacer o cómo pueden, pues, cómo puede ser la convivencia con la persona? Bueno, aquí lo primero y más importante es que todas las personas que conviven de forma cercana con el paciente
acudan a una atención para estudio de contacto, se les hacen estudios para ver que no tengan algo que se llama tuberculosis latente. No son contagiosos ellos, pero sí pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. Se les da un tratamiento preventivo para evitarlo. Otras formas de prevención pues es evitar el hacinamiento, que es que estén muchas personas en lugares cerrados, ventilar las habitaciones, que la persona que padece tuberculosis use cubrebocas, de preferencia estos que estuvimos usando en COVID, se llaman N95 o KN95, son una forma también que podemos colaborar cuando no tenemos oportunidad de arear como aquí que es un lugar cerrado, bueno, esa sería una buena opción. La limpieza, la higiene de las casas, la higiene personal también es importante. Muy bien. ¿Y qué pasa si una persona pues tiene infección pero aún no presenta ningún síntoma? Que diga, no, yo no siento nada todavía, pero que sí lo pueda tener. Pues es esta la tuberculosis latente o silenciosa, entonces en esta acuden con nosotros, les hacemos valoración, se hace vaciloscopía y se da un tratamiento preventivo. Muy bien. ¿Y qué acciones, está realizando ya por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué acciones están promoviendo para prevenirlo y detectar esta enfermedad, la tuberculosis, que pues es algo que sí está afectando día a día a muchas personas? Bueno, la primera, como ya platicamos, es la vacunación, esa es muy importante. Y la segunda, son las acciones de detección temprana a través de la vaciloscopía, que reiteramos es con nuestros compañeros de enfermería, ya sea en los módulos Prevenims, con las enfermeras especialistas en medicina familiar o con el médico familiar. La siguiente, pues, es el diagnóstico oportuno a través de radiografías y demás para saber el estado en que se encuentra. Más o menos el instituto, para que te des una idea de los avances, en 2025 realizó 642.692 vacunas a nivel nacional y alrededor de 700,000 detecciones. ¿Aquí en Manzanillo sí se presentan constantes casos de tuberculosis? Sí, México es una zona endémica de tuberculosis en general. Hay estados donde tenemos más prevalencia, que quiere decir que hay más población con tuberculosis y sí tenemos una cantidad importante de pacientes. No quiere decir que sean como con diabetes, que son millones de personas, pero al ser una enfermedad infecciosa, curable y que puede dejar secuelas, incluida la muerte, pues es importante que los tratemos a tiempo. Si podemos evitar una complicación, pues qué mejor, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Bueno, pues, doctora, agregar algún mensaje para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en redes sociales, que pues dicen, ¿no? A lo mejor, yo ni me acordaba que existía la tuberculosis, ¿no? Pero en este momento es justo parte de estas campañas importantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de informar del tema de la prevención, que sabemos que ustedes lo han abanderado completamente y están trabajando pues profundamente en ese tema. Así que pues un mensaje importante para todas las personas que nos están escuchando y sobre todo ahora pues en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis. Sí, el Día Mundial de la Tuberculosis es el día 24 de marzo. El instituto tiene una campaña permanente de detección y de vacunación. Entonces pueden acudir a cualquiera de sus unidades de medicina familiar para que se les hagan sus detecciones. Y importante que a sus niños recién nacidos vayan en tiempo para que les hagamos su vacunación y otra serie de vacunas que se requieren al nacer y detecciones. Entonces sí recordar que la prevención y que el tener cómo tratarla es importante, pero para eso necesitamos un diagnóstico temprano y para eso están las unidades de medicina familiar. Muy bien, pues así que acudan si tienen algún síntoma, se sienten mal, acudan siempre a la clínica del IMSS, ahí los van a atender, los van a guiar y como dice la doctora, ¿no? El tema de la prevención es vital, prácticamente sí, es vital, aplica en esta cuestión. Y bueno, pues nosotros vamos a agradecerle que haya estado con nosotros el día de hoy, que se haya dado este espacio y pues toda la información compartida, sobre todo para que todas las personas estén preparadas y conozcan todo respecto a la tuberculosis. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues nosotros vamos a ir al patrocinio